Ella me dejó por su alma gemela. Entonces encontró mi carta de suicidio. Eran las 2 de la madrugada y estaba sentado en el piso del baño, con un bolígrafo en la mano, cuando escuché unos golpes en la puerta de mi apartamento. No le había dicho a nadie dónde vivía. Nadie sabía que esa noche me estaba despidiendo. Pero, de alguna manera, ella estaba allí. Y lo que estaba a punto de encontrar cambiaría todo. Mi nombre es Trevor y tengo 26 años. Antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan que todavía estoy aquí. Sigo vivo. Pero una noche de noviembre, honestamente no creía que lo estaría. Retrocedamos unos 6 meses. Conocí a Rachel en una cafetería un martes cualquiera. Ni siquiera se suponía que estuviera allí ese día. Un compañero llamó enfermo, así que cubrí su turno en otra sucursal al otro lado de la ciudad. Estaba haciendo cola, molesto, llegando tarde al trabajo, cuando ella chocó conmigo y derramó toda su bebida en mi camisa. En lugar de disculparse efusivamente y huir como haría la mayoría, se rió. No de manera cruel, sino una risa genuina y desinhibida que hizo sonreír a todos los que estábamos cerca. Lo siento mucho, dijo, todavía riendo. Pero el universo claramente quería que nos conociéramos porque, ¿cuáles son las probabilidades? Quedé prendado de inmediato. Intercambiamos números. Tomamos café ese fin de semana. Luego cenamos. Luego nos volvimos serios, estúpidamente serios, de ese tipo de seriedad en el que ya planeas tu futuro juntos después de 3 meses. Rachel era todo lo que siempre quise, inteligente, hermosa, ambiciosa, amable. Tenía esa forma de hacerte sentir que eras la persona más importante de la habitación, que tus pensamientos realmente importaban. Mis amigos la amaban. Mi familia la amaba. Mi madre literalmente me llamó para decirme, creo que te vas a casar con esa chica. Le creí. 2 años. Salimos durante 2 años. Ya estaba buscando anillos de compromiso. Incluso había hablado con su padre para hacerlo de la manera correcta. Todo parecía perfecto, como una de esas relaciones de película que te hacen creer en el destino, las almas gemelas y todo eso. Entonces, un jueves cualquiera de octubre, Rachel me dijo que necesitaba hablar. Esas 5 palabras son las peores que uno puede escuchar en una relación. Sabes que algo anda mal en el momento en que alguien las dice. No hay ninguna conversación de necesito hablar que termine con buenas noticias. No hay ningún necesito hablar que vaya seguido de unas vacaciones sorpresa, un ascenso o algo positivo. Nos sentamos en el sofá de su apartamento, bueno, era su apartamento en el que yo prácticamente vivía, pero se sentía como nuestro. Ella me miró con esos ojos ya llenos de lágrimas y dijo, conocí a alguien. No escuché nada más después de eso. Es como si mi cerebro se hubiera apagado. Ella siguió hablando. Seguían saliendo palabras de su boca. Decía algo sobre sentir una chispa que nunca había sentido antes, que no lo había planeado, que lo sentía mucho, que me amaba pero no estaba enamorada de mí, que sentía que había conocido a su alma gemela y que no podía ignorarlo. Un alma gemela. En 2 meses. Después de 2 años amándola, planeando con ella, construyendo una vida con ella, había conocido a su alma gemela en 2 meses. Recuerdo haberle preguntado cómo se llamaba. Ni siquiera sé por qué me importaba, pero lo hacía. Necesitaba un nombre para asociarlo con la persona que acababa de destruir mi vida entera. Se llamaba Grant. Por supuesto. Por supuesto que mi reemplazo tenía un nombre como Grant. Seguro que tenía el pelo perfecto, iba al gimnasio y tenía un trabajo que impresionaba en las cenas. La semana siguiente fue un caos, ella sacando mis cosas, yo tratando de comprender cómo una persona podía pasar de planear un futuro contigo a borrarte por completo de su vida. Empacó mis pertenencias como si quisiera deshacerse de las pruebas de mi existencia. Me fui a casa de mi amigo Chris, pero no podía estar cerca de la gente. No podía hacer conversación trivial. No podía fingir que estaba bien cuando me estaba muriendo. Pedí 2 semanas de permiso en el trabajo. Luego otras 2 semanas. Mi jefe fue comprensivo al principio, pero finalmente recibí un correo sobre licencia permanente o renuncia. Elegí renunciar. ¿Qué sentido tenía?
¿El sentido de algo? Nunca había estado deprimido antes, no realmente. Había tenido días malos, incluso semanas malas, pero nada como esto. Esto era diferente. Era como despertar cada mañana y recordar de nuevo que la vida que creías tener no existía. Era buscar el teléfono para escribirle algo estúpido y luego recordar que ya no podías hacerlo. Era pasar frente a la cafetería donde nos conocimos y tener que orillar el coche porque no podías respirar. Lo más profundo de la oscuridad me golpeó con fuerza una noche de principios de noviembre. Estaba sentado en mi pequeño estudio, me había mudado al lugar más barato que pude encontrar solo para tener algún lugar donde existir, y me di cuenta de que preferiría no existir. Ese fue el momento en que supe que estaba en un verdadero problema. Pasé todo ese día investigando. Hice un plan. Hice una lista de personas a quienes escribirles cartas. Pensé en cómo lo tomaría mi familia, si sería mejor o peor que supieran el porqué. Pensé si a Rachel le importaría o si simplemente seguiría adelante con Grant sin pensarlo dos veces. Para la noche, había escrito las cartas. La principal era larga. Páginas y páginas. Hablé de cuánto amaba a Rachel, de que no la culpaba por dejar de amarme, pero de que no podía sobrevivir en un mundo donde ella existía y no era mía. Hablé de mi familia, me disculpé por el dolor que les causaría. Hablé de terapia y medicamentos y de cómo nada había funcionado, de cómo el dolor era demasiado grande. Vertí toda mi alma en esas páginas. Le escribí una carta a mi mamá. Una a mi mejor amigo Chris. Una a Rachel. Las sellé. Las dejé en la mesa de la cocina. Luego fui al baño. Eran las 11:47 de la noche cuando envié mi ubicación por mensaje de texto a mi excompañero de cuarto, el que sabía el código de mi apartamento. Ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Creo que quería que alguien me encontrara rápido en lugar de que el cuerpo quedara allí por días. No quería imponerle esa carga a quien me encontrara. Me senté en el frío azulejo del baño y respiré hondo. Fue entonces cuando lo escuché, un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento. Luego otro. Y otro. Trevor. Trevor, abre esta puerta ahora mismo. Era la voz de Rachel. Me quedé allí, en completo shock. No le había dicho a nadie dónde vivía excepto a Chris, y estaba bastante seguro de que Chris no. Oh, Dios. ¿Chris la había llamado? ¿Cómo sabía ella que debía venir? Seguía golpeando. Trevor, te juro por Dios que si no abres esta puerta, llamaré a la policía. Algo dentro de mí simplemente se movió. No como si estuviera moviendo mi cuerpo conscientemente, sino como si otra persona me controlara. Me levanté. Salí del baño. Abrí la puerta. Rachel estaba allí, empapada, había estado lloviendo, y lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Pero en cuanto me vio, algo cambió en su expresión. El pánico que había estado allí se transformó en otra cosa. Culpa. Toma de conciencia. Devastación. ¿Qué estabas haciendo?, susurró. No respondí. No pude. Me empujó al pasar y entró al apartamento. Sus ojos se dirigieron directamente a la mesa de la cocina donde estaban las cartas. No, dijo. Trevor, no. Dime que no. Dime que no estabas. Deberías irte, dije en voz baja. ¿Irme? Se giró para mirarme, y nunca la había visto llorar así. ¿Ibas a matarte? Conseguiste lo que querías. Tienes a Grant. Tienes a tu alma gemela. Solo estoy liberando espacio. Se acercó a la mesa donde estaban las cartas y la vi tomar la que tenía su nombre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. No la leas, le dije. Pero ya la estaba abriendo. Las manos de Rachel temblaban mientras leía la primera línea. Todo lo que había hecho en los últimos 2 meses se le vino encima en ese momento. Pero lo que descubrió en mis palabras no era lo que ninguno de los dos esperaba. Era lo que le haría entender que el amor y las almas gemelas no son siempre lo que creemos que son. Y fue lo que salvaría ambas vidas. Rachel leyó la carta entera de pie en mi cocina,
y la vi derrumbarse más completamente de lo que jamás había visto romperse a alguien. Llegó a la parte donde escribí sobre verla feliz desde lejos, sobre cómo quería eso para ella aunque me estuviera matando, y se hundió en el suelo de mi cocina. Lloró durante mucho tiempo. No intenté consolarla. No sentía que tuviera derecho a hacerlo. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. ¿Por qué no me dijiste que estabas así? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué me rompiste? Ese no es tu problema, Rachel. No me debes felicidad. No, pero... Tomó la carta de nuevo, leyendo algo que había escrito. Escribiste aquí que sabías que no eras lo suficientemente bueno para mí, que estabas roto, que yo merecía a alguien mejor. Trevor, eso no es. No puedes pensar así. ¿No es cierto?, pregunté. Claramente no fui suficiente para retenerte. Grant sí lo fue. Rachel se levantó, y de repente había enojo mezclado con las lágrimas. ¿Quieres saber algo? ¿Quieres saber lo que realmente descubrí sobre Grant? No respondí. Me comuniqué con él para terminar las cosas hace 2 días. Quería que fuera oficial. Quería ser adulta y terminar con él adecuadamente, en lugar de simplemente desaparecer como si todavía estuviera en la universidad. Se secó la cara. Me dijo que me había estado engañando. Todo el tiempo. Con su exnovia. Literalmente estaba acostándose con las dos. No supe qué decir ante eso. Vine aquí esta noche porque Chris me llamó. Dijo que estaba preocupado por ti. Dijo que básicamente te habías convertido en un fantasma, que no comías, que no salías de tu apartamento. Estaba asustado. Me miró directamente a los ojos. Y me di cuenta de algo mientras conducía bajo la lluvia como una loca. Me di cuenta de que tomé la peor decisión de mi vida. Rachel, no, déjame terminar. Me di cuenta de que desperdicié 2 años con alguien que me amó más de lo que me han amado en toda mi vida porque me dejé atrapar por esa idea de cuento de hadas del alma gemela. Pensé que había alguien ahí fuera que iba a completarme, que me haría sentir como la protagonista de mi propia historia. ¿Y sabes qué? Esa persona ya estaba en mi vida. Esa persona eras tú. No tienes que decir eso. No me debes. No lo digo porque te deba algo, me interrumpió. Lo digo porque es verdad. Y lo descubrí 2 meses demasiado tarde, mientras tú estás sentado en el piso de un baño decidiendo si seguir viviendo. Se sentó a mi lado en el sofá. No nos tocamos. Solo nos quedamos allí, 2 personas rotas en los restos de una vida que habíamos construido juntos. Lo que hice fue egoísta, continuó. Fue cruel y egoísta, y lastimé a alguien que no merecía ser lastimado. Aparté la mirada cuando algo que no entendía me asustó, y simplemente corrí hacia algo que se sentía nuevo y emocionante. Pero lo nuevo y emocionante no es lo mismo que lo real. Real es estar ahí para alguien cuando no es perfecto. Real es elegir quedarte incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. ¿Tú te sientes culpable, yo me siento mejor y seguimos adelante? No sé qué pasa ahora, dijo Rachel. No sé si podemos arreglar lo que rompí. Pero sé lo que no va a pasar. No te vas a ir. No vas a decidir que no mereces ser amado porque yo tomé una decisión estúpida. No vas a quitarte la vida porque yo era demasiado inmadura para ver lo que tenía. Rachel, lo digo en serio, Trevor. Que te quedes aquí, vivo, bien, eso no es negociable. Puedes odiarme. Puedes no querer volver a verme nunca. Pero tienes que prometerme que vas a buscar ayuda. Ayuda de verdad. Porque necesito saber que vas a estar bien. Me derrumbé entonces. Completamente. Y Rachel me abrazó. Sé que probablemente suena complicado, raro y como un pésimo consejo de relación, pero en ese momento, que ella me abrazara mientras me decía que valía la pena quedarme, se sintió como la primera vez que podía respirar en semanas. Nos quedamos así durante horas. Me contó cómo se había dado cuenta de que algo andaba mal al día siguiente de dejarme, cómo cada momento con Grant se sintió vacío y falso, cómo había estado llorando hasta dormirse cada noche.
Me dijo que llamarme egoísta por querer morir era injusto porque ella había sido igualmente egoísta al huir de nuestra relación sin siquiera intentar arreglarla. Para las 5 de la mañana, estábamos agotados, devastados emocionalmente, pero también, algo más. No arreglados. Ni siquiera cerca de estarlo. Pero quizá como si tuviéramos una oportunidad de estarlo. Voy a llamar a mi terapeuta, dije. Mi antiguo terapeuta. Al que dejé de ver cuando las cosas iban bien. Rachel asintió. Quiero ir contigo. Si te parece bien. Quiero hacer el trabajo para entender por qué soy así, por qué saboteo las cosas buenas. Podría no funcionar entre nosotros, dije. Incluso si intentamos arreglar esto. Lo sé, dijo ella. Pero prefiero intentarlo contigo y fracasar, que tener éxito con alguien que nunca estuvo realmente ahí. La semana siguiente fue difícil. Ingresé en un centro de salud mental de forma ambulatoria, no fue hospitalización, pero significaba que iba a terapia 5 días a la semana y veía a un psiquiatra. Me recetaron medicación, lo cual ayudó. Más importante aún, me ayudó a ver mi situación con algo de claridad. Rachel y yo no volvimos, no de inmediato. Pasamos 3 meses en un espacio extraño en el que éramos amigos otra vez pero salíamos con otras personas. Pero para el 4.º mes, ambos nos dimos cuenta de que las otras personas no importaban, de que comparábamos a todos con el otro, de que lo que teníamos valía la pena luchar por ello. Hemos estado juntos otro año más. Somos más fuertes. Hemos establecido límites. Vamos a terapia de pareja. Hemos aprendido que un alma gemela no es alguien que te completa, es alguien que te elige cada día, incluso cuando eres difícil, incluso cuando la fase de luna de miel termina. Y sigo aquí. Sigo vivo. Sigo agradecido cada día de que Rachel decidiera conducir bajo la lluvia para verme esa noche. No tengo todas las respuestas. Todavía tengo días más difíciles que otros. Pero ahora tengo algo a lo que aferrarme. Tengo pruebas de que las cosas pueden cambiar, de que la desesperación no tiene que ser permanente, de que a veces el peor momento de tu vida puede ser en realidad el comienzo de algo mejor. Así que si estás leyendo esto y estás en ese lugar oscuro en el que yo estuve, por favor, sabe que mejora. No porque alguien aparezca para salvarte. Mejora porque eliges quedarte y hacer el trabajo. Mejora porque hay personas que se preocupan por ti, incluso cuando no puedes verlo. Y quién sabe. Quizás algún día, alguien lea sobre tu punto más bajo y se dé cuenta de que se equivocó acerca de ti. Quizás aparezcan en tu puerta bajo la lluvia. Pero incluso si no lo hacen, tú seguirás aquí. Y eso importa.